El artículo 152, primer párrafo del texto primigenio, regulaba el tipo base de secuestro, estableciendo como único autor al particular. ¿El qué? El resto del articulado, que contemplaba 9 formas agravadas de secuestro, no consideró al funcionario público como autor de secuestro agravado. Por el contrario, el elemento funcionario público fue considerado para agravar el delito en función de la víctima, cuando el secuestro sea en agravio de un funcionario público. Siguiente. 5 modificaciones ha tenido durante su historia el artículo 152. Las graficamos en una tabla. El texto primigenio, autor el particular. El texto modificado por la ley 26.222, el particular. El texto modificado por la... También no ha salido. Por el decreto ley, primero era la ley 26.222, del 21 de agosto de 1993, luego la ley 26.630 del 21 de junio de 1996, por el decreto legislativo 896 del 24 de mayo de 1998, por la ley 27.472 del 5 de junio del 2001 y por la ley 28.189 del 18 de marzo del 2004. En ninguna de las 5 modificaciones se ha agregado secuestro agravado por la condición del autor funcionario público. En todas, el autor del secuestro es el particular. El Código Penal de 1991 regula de forma distinta el delito de abuso de autoridad. Ya no se emplea, como en el Código Penal de 1924, un tipo alternativo en el que se describen distintas formas de realización, sino hoy día se utiliza un tipo penal subsidiario, el del artículo 376, con una fórmula general que se aplica cuando no se pueden utilizar los otros supuestos de delitos de función. El hecho que en el Código Penal del 91 no se considere expresamente a la detención ilegal como una modalidad de abuso de autoridad no es obstáculo para sostener que utiliza el sistema de la diferenciación y no el sistema de la calificación, igual que su antecedente, el Código de 1924. Y para eso damos 5 razones. Por eso me daba mucha risa eso que no había razones legales. 5 razones. ¿Cuáles son esas 5 razones que vamos a ir desarrollando? La naturaleza legislativa del sistema de calificación o agravación, la relación de los objetos de protección penal entre el tipo de secuestro y el tipo de abuso de autoridad por detención ilegal, la lectura constitucional del artículo 419 del Código Penal, la subsidiariedad del tipo de abuso de autoridad y la doctrina penal en el caso de la privación de la libertad cometida por el funcionario público. Ya que querían razones jurídicas,
Traemos algunas. 5 vamos a presentar para demostrar por qué el Código Penal del 91 utiliza el sistema de la diferenciación, o sea, privación de la libertad por el particular secuestro, privación de la libertad por el funcionario público que abusa de su cargo, abuso de autoridad. Empecemos por la primera. La naturaleza legislativa del sistema de calificación o agravación. Como ya se señaló, el sistema de calificación exige que en el Código Penal se incorpore, obviamente mediante una ley, no una doctrina, el tipo penal de secuestro agravado por la condición de funcionario público del autor, tal como se ha hecho en el Código Penal Español de 1995, mediante el artículo 167. Y esto es muy importante, señores miembros de la sala. En el Código Penal Español derogado se seguía el sistema de la diferenciación. Y como la doctrina chancó ese sistema, en el nuevo código se sigue el sistema calificado o agravado. Pero tuvo que darse un cambio de sistema legislativo. En el Código Penal Español derogado, en el artículo 184, capítulo 2, de los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos de la persona reconocidos por la ley, se tipificaba la privación de la libertad cometida por un funcionario público como un caso de abuso de autoridad por detención ilegal. O sea, en el Código Penal Español derogado se reconocía que la privación de la libertad del funcionario público era abuso de autoridad. En cambio, en el artículo 480, siempre el Código derogado, la privación de la libertad de un particular era secuestro. O sea, como repito, el Código Penal Español derogado utilizó el sistema de la diferenciación, igual que nuestro Código Penal de 1924. El Código Penal de 1991, el peruano, no contempla dentro de los tipos penales de secuestro una figura de secuestro agravado por la calidad de funcionario público del autor. El texto normativo, el que, debe interpretarse en el sentido que el autor es un particular, pues cuando el legislador requiere mencionar al funcionario público lo hace de manera expresa. Luis Roy Freire, principal exponente nacional en la parte especial del derecho penal, refiriéndose al artículo 223 del Código derogado, que utilizaba la misma fórmula, el que, decía, el que expresa que solo los particulares pueden ser sujetos activos de secuestro y los funcionarios públicos de abuso de autoridad. Precisamos el cambio legislativo de un sistema de la calificación o la agravación por un sistema de la diferenciación se hace por ley.
no se hace por interpretación ni por doctrina. Si el tribunal no está de acuerdo con el sistema de la diferenciación, le propone su cambio al Congreso a través del conducto correspondiente. Pero no puede hacer que la ley diga lo que no dice.